Bienvenidos a Básicamente, esto después de una jornada maratónica extensa, incansable. Llegamos al cierre, creo que estamos cerrando con broche de oro. Hace unos instantes estamos hablando fuera de cámaras para tratar de conocer los perfiles de los invitados. Yo creo que no podíamos cerrar con unos mejores perfiles para este último episodio de Medellín, que espero que no sea el último de la historia, que podamos venir más veces, porque perfiles como los de ellos es digno de mostrarlos, contarlos y hablar con ellos. Así que un aplauso para los dos personas que me están acompañando. Gracias, amigo, me lo voy. Se vamos a vivir lo mismo que vimos en Venezuela para irnos para otro lado. Le digo al país, ¿qué pasa aquí? Por eso a mí no me gustan las entrevistas a ustedes. Básicamente. Y como yo soy el que habla en todos los episodios, programas, historias, voy a pedirles el favor de que me dejen hablar lo menos posible, también porque podríamos estar aquí 3 horas y ya es medianoche, y no quiero después que me terminen odiando, pero que empiecen presentándose ustedes quiénes son, qué hacen y por qué están acá. No, bueno, buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Mojica, soy consejero distrital de Juventud del Distrito de Medellín, consejero departamental de Juventud Anti-Antioquia, delegado para el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, soy consejero por el Partido Alianza Verde con banderas como violencias sexuales, derechos humanos y bueno, y demás que se van mostrando en el camino. Okay. Listo, buenas noches, soy Mónica Rollave, fui consejera distrital de Juventud, delegada también al Consejo Nacional de Juventud hasta el mes de febrero de este año y también estuve en el Consejo de Paz de la ciudad, también como delegada por el Consejo. Ya no hago parte del espacio, pero también hago parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, que es realmente mi origen real para poder llegar como a estos espacios de participación. De este tema de origen, vamos a dividir. Yo tengo aquí un conflicto. Mientras los escuchaba, yo decía, bien, unos perfiles, una chimba, pero ¿cómo optimizo este programa con estos dos perfiles para sacarles toda la información y el conocimiento? Y entonces, con lo que tú decías del origen, quisiera empezar para que descubramos, venga, ese origen, ¿cómo los trajo hasta acá? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Qué fue lo malo que les pasó en la vida para que estén metidos en esto? Y cuál es como ese gran momento de sus vidas que dijeron, aquí me consolidé y dije, esto es lo mío. Nosotros lo llamamos el germen. Es una vaina que ustedes tienen allá adentro, como que está ahí dormido y algún día se activa y se activa para el bien o para el mal, pero se activa. Y ustedes yo creo que tienen ese germen muy activo, entonces, ¿qué tienen para decirme de eso? Bueno, Mónica es la del sector de la salud. No, usted es el que tiene el germen más grande, ¿no? Ella, mira, te voy a hacer unas correcciones sobre los gérmenes. Ok. Bien, ¿quién me cuenta cómo se activó su germen y por qué? Bueno, yo soy de la zona nororiental de la ciudad de Manrique y más o menos desde los 5 años yo accedí a la red de escuelas de música de Medellín. Entonces en ese espacio y en medio de la guerra, entonces uno estaba, por ejemplo, pasando la calle para ir a la escuela de música y había una balacera, pues imagínate, era algo así. Una vez nos tocó, estábamos ensayando tipo 8 de la noche. Estábamos en 8 de la noche ensayando súper bien, cuando se suben al techo de la escuela de música a disparar. Obviamente no a nosotros, sino afuera. Entonces nosotros nos miramos y nosotros dijimos, sigámosle hasta donde nos dé. Entonces le hacíamos y tocábamos y nosotros sabíamos que afuera se estaban pues volviendo nada. Tanto así que en ese momento ya no podía más porque uno de los compañeros le dio un ataque de nervios, nos tuvimos que agachar, llamaron a la policía y nos tuvieron que recoger en un tanque. O sea, yo vivía en una tanqueta, yo vivía más o menos a 2 cuadras de la escuela de música y nos tuvieron que llevar en una tanqueta todos. Entonces ahí, más o menos a los 12 años, yo empecé como, hey, ¿esto por qué está pasando? Me puse como a indagar. Estuve también en el colegio, la clase de sociales, me gustó mucho el tema de la Guerra Fría y hice una analogía de lo que estaba pasando
en mi entorno. Okay. Entonces yo dije, jue madre, tenemos que cambiar esto. Y esto me hace recordar de algo de los compañeros anteriores. Okay. Y es que cuando yo ya empiezo como a indagar y a hacer crítica, una señora, que era la mamá de mi mejor amiga en ese momento, le va diciendo a mi mamá, mira, Mónica es guerrillerita. Y yo, ¿qué mierda es eso? Está muy fuerte porque, o sea, no es cualquier cosa. Entonces, yo, ¿qué es eso? ¿Y qué es ser guerrillero? Entonces, ¿sabe lo que yo hice? Yo me puse a investigar qué era las FARC, qué era el ELN y por qué me estaban diciendo a mí que yo era guerrillera. Entonces, yo no tengo un arma, yo no tengo esto, pero yo veo que de pronto en algunas cosas, de pronto puedo ser crítica y de pronto a esa gente no le gusta que uno sea así. Entonces, bueno, cuando pasó esto, cuando yo tenía más o menos 13 años, una persona del barrio me amenazó. Y yo tampoco sabía por qué. Ok. Entonces, igual yo me guardé la información, yo no dije nada. Al final no pasó nada, pero ahí empezaron como la persecución hacia un pensamiento crítico que estaba yo descubriendo en ese entonces. Ahí sí me dio miedo continuar como a hacer un proceso barrial. Entonces yo como que me contuve mucho y me dediqué a la música. Yo fui violinista por 12 años y toda la cosa. Y ahí ya llega la universidad. Okay. Entonces yo vi que la universidad era un punto estratégico donde yo me sentía cómoda, donde habían pelados que tenían como esa misma parte crítica que yo también lo podía expresar sin asustarme, sin que alguien me dijera otro tipo de cosas. Y ahí empezó. Okay. El amor también por el tema de los derechos humanos. Ay, hablé mucho, ¿no? No. No, es importante para entender, porque claro, la respuesta podría ser, no, pues yo lo siento y me gusta, pero ir como viendo esos puntos clave, como esos checkpoints, decir, oiga, ¿qué me fue? Porque que a uno le digan de niños que es un guerrillero, pues no es un solo comentario de ahí cómo molesta al niño, ¿no? Es una connotación muy fuerte y más si uno viene de contextos sociales más densos, entonces al final no es solo una frase, es todo lo que representa detrás y por eso es importante, entonces bienvenido todo el contexto. Muchas gracias. Bueno. ¿Tú cómo vas? No, bien. No, mira, es algo interesante porque Mónica y yo somos de la misma comuna de Medellín, de barrios muy, se puede decir que cercanos. Okay. Estamos a 5 minutos, Mónica y yo, de barrio a barrio, literalmente. Yo soy de la comuna 3, Manrique Oriental, sector, el centro de Raizal. Eso es ahí cerquita, literal. Y yo empiezo mi vida social, por decir así, a emerger, porque yo empiezo en una academia de baile, que lo que buscaba literal, es una academia de baile muy reconocida acá en Medellín, que se llama el Balcón de los Artistas, y era una academia es una academia que busca apartar a los jóvenes de la violencia, la drogadicción, el reclutamiento, las bandas delincuenciales, porque la Comuna 3 en los 90 fue una de las comunas o la comuna más violenta de Medellín. Ok. Entonces eso tiene una connotación muy especial para nosotros y yo creo que en eso Mónica y yo nos sentimos muy identificados porque venimos de procesos culturales, procesos que emergen lo que somos ahora. Yo empiezo mi proceso de baile como hasta los 14 años, pero yo estudiaba en un colegio diocesano. Ok. Un colegio de sacerdotes. Y yo era el contradictorio dentro de la institución educativa. La oveja negra. La oveja negra. Y yo peleaba literal contra lo que no me parecía. Y cogía con los profesores y cuando tenía que refutarles y decirles no está bien y no es lo que usted está diciendo porque así no funciona. Entonces era como esos estudiantes que, este man, ¿cuándo será que se va? Aquí hay algo muy importante cuando te escucho ahorita hablar que ratifica que son dos grandes invitados para el cierre. Porque estas son infidencias que no debería estar contando, pero vienen de partidos diferentes, con posturas diferentes, pero comparten orígenes de crecimiento de barrio, de experiencias. Entonces, al final es una expresión de, oiga,
en medio de las diferencias y de disentir, podemos entender qué era lo que vivía el otro. O sea, hay una empatía por decir, claro, es que lo que ella vivía es algo que yo también viví, entiendo cómo la pudo afectar, y pues habla muy bien tanto de ustedes como de los liderazgos en Medellín, que son una berraquera. Total, total. O sea, imagínate vos estudiar en un colegio diocesano donde hay un pensamiento más de derecha. Claro. Vos ser contradictorio, vos salir de esos procesos, literal, llegó a vivir por cosas de la vida a la Comuna 6, 12 de octubre, que está relativamente cerca Ok. de acá, y allá empiezo en la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6. Ahí ¿Con qué empieza, edad? con 16 años. Claro, porque a los 16 años, o sea, yo no me acuerdo, primero no me acuerdo qué estaba haciendo a los 16, pero seguro no era nada de activismo político o social, y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué a los 16 años les llegó el pensamiento a este muchacho de decir, claro, la Mesa de Derechos Humanos, vamos para allá? Cosas de la vida me hacen llegar allá por una organización que conocí y llego a ese espacio. Y era un espacio muy autocéntrico, quiero hacer la claridad, donde las únicas conversaciones que habían era de adultos. Ok. O sea, nosotros como jóvenes no estábamos incidiendo en ese espacio. Y llego a hablar de un tema muy particular y es la corrupción de la Comuna 6. Lo que es Ok. presupuesto participativo, que es un presupuesto que se prioriza en Medellín, que prioriza a la comunidad, que es el 5%. Pero allí empiezo a darme cuenta en ese momento que habían otros temas más importantes para hablar y que no se estaban hablando en Medellín, y era la desaparición de jóvenes. Muy denso. Y que pues nosotros como jóvenes en Medellín no estábamos hablando de desaparición, no estábamos hablando de por qué se estaban desapareciendo los jóvenes, Claro. qué estaba pasando para que eso sucediera, pero más aún la institucionalidad, ¿por qué no estaba hablando de esto? Entonces es muy heavy. Claro, es enfrentarse a unas realidades, primero cuestionárselas, yo creo que ya es un gran avance, pero tratar de entender qué está pasando desde la reacción institucional es como, uy, aquí estamos avanzando un paso grande. Y quiero preguntar sobre estos pasos que fueron avanzando, porque me gustaría entender cómo llegaron al Consejo Departamental, o sea, ¿cuál fue ese gran clic que dijeron? El Consejo es mi ruta de aquí en adelante, voy por acá. ¿Qué los hizo llegar a ese punto de decir, entro? Bueno, sí quiero decir como algo que también es parte de mi historia, y es que, bueno, yo llego al ITM, que es donde hice mi ingeniería biomédica, y ahí empiezo... ITM es las siglas de... Instituto Tecnológico Metropolitano, Ok. que es la universidad adscrita a la alcaldía de Medellín, es pública. Ok. Entonces yo ahí empiezo como a mirar, me gustó el movimiento estudiantil, salían a marchas, habían espacios donde había que debatir sobre temas de la reforma de la educación, me gustó mucho ese tema, o sea, me encantó, entonces me metí Ok. mucho ahí. Vi que el tema de la representación de los estudiantes era interesante, me lancé como representante de la Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, fui suplente por un tiempo, entonces me gustó. Ok. Pero pasó un tema en el año 2019, Ok. que no sé si ustedes recuerdan, que fue como el preestallido social. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros en ese momento nos habíamos movido mucho. Tanto así que nosotros en asambleas decidíamos, por ejemplo, cerrar la vía al mar. Pues, Ok. pero no cerrarla con violencia, pues, sino como 5 minutos y luego nos bajábamos, o 5 minutos nos subíamos al bus a decir y a explicar qué era lo que estaba pasando con la universidad, con la educación, y nos bajamos y volvíamos a abrir la vía. Pues, era Ok, algo como algo muy más razonable. activista, sí, Claro. pues, como muy así. ¿Qué pasa? Fue el mejor momento que yo puedo decir en la universidad y en el movimiento. Nos unimos con el MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y les dijimos que en la universidad queríamos hacer una especie de campamento cultural, pero que también tuviera el tema de la memoria. Entonces fue brutal porque nunca antes en el ITM se podía hacer un campamento.
Entonces teníamos los permisos del rector en su momento, hicimos el campamento, pusimos las fotos de las personas desaparecidas, por ejemplo, más que todo de la Comuna 13, de la Operación Orión. Hicimos unas huellitas, o sea, eso fue muy bonito. Y al finalizar hicimos paz en uno de los patios más grandes, con velitas, o sea, nos reunimos todos los estudiantes. Muy simbólico todo. O sea, fue muy bonito. Cuando a la semana, eso fue el 19 de noviembre, a puertas del 21N, en esa época, cuando a 3 de mis compañeros a las 6 de la mañana les llegan a la casa la SIJIN, los allanan a todos. ¿Y por qué? Que porque supuestamente estaban buscando explosivos. Y yo, venga, o sea, ¿cómo así? Y entonces yo sí tenía mi conexión con la Corporación Jurídica Libertad, porque ellos eran los que ayudaban con el tema de derechos humanos, fueron los que me ayudaron también con el tema de las fotos del MOICE, o sea, todo el tema de memoria de la ciudad es el MOICE y la CJL, que yo los aprecio mucho. Cuando yo llamo... Muchas siglas. ¿Qué es JCL? JCL es la Corporación Jurídica Libertad, lleva más o menos unos 30 años en el tema de derechos humanos y defensa de los detenidos desaparecidos y ese tipo de cosas. Ya entiendo. ¿Qué pasa? Llegamos ahí, me llaman, y yo, mira, me acabaron de llegar un compañero, no, mejor no digo nombres porque después de no. Sí, mejor. Entonces, un compañero me llama. Cuando miro, mándeme la foto, o sea, yo, increíble, yo no te creía. Cuando sí, es que llegaron, movieron todas las cosas de mi cama y se llevaron los derechos de petición que nosotros le estábamos haciendo control a la universidad. Solo puros derechos de petición se los llevaron. A la compañera se le metieron mucha gente al edificio y con armas apuntándole a la puerta, ella tuvo que abrir. Perdón, con armas pues apuntándole a la puerta, ella tuvo que abrir. O sea, las malas. Ajá. Y a otro compañero, él es tatuador. Y en ese día no estaba en la casa, pero fueron directamente al lugar donde él tatuaba, que era también su habitación. Y previamente ya había una persecución. Sí, o sea, previamente... A él le había parecido raro porque en una página que casi no se movía, una persona lo contactó, la llevó a la habitación para hacerle el diseño del tatuaje, fue al baño por un momento y la chica no aparecía. Cuando llega la SIJIN a ese lugar, cuenta la mamá de él que cogen el diseño que él había hecho para el tatuaje. Y dijeron, sí, esta es la pieza. Y entraron y se lo llevaron. Entonces, ¿qué pasó ese día? Ese día yo, no se asusten, tranquilos, que la CJL es que no tengo plata para pagarme un abogado. Tranquilos, se van para la CJL, que allá podemos hacer algo porque es una ONG que ayuda para ese tipo de cosas. Y obviamente estamos a puertas de un falso positivo judicial. O sea, ¿por qué? Listo, llegamos. Yo estoy trabajando en ese momento y yo sentía como esa cosa como me tengo que ir. O sea, yo me tengo que ir de aquí. Me fui con mi mamá, le dije a mi mamá que trajera las fotos de ese día, las fotos de los desaparecidos, que lo teníamos en una maleta, y me encontré con ella en un punto. Nos fuimos para el edificio de la CJL. Cuando yo ya iba a tocar la puerta de los abogados, llegan 2 personas detrás de mí, de civil. Y yo toco la puerta, tanta era mi inocencia que yo toqué la puerta, el señor abrió, y yo, ay, vea, yo vengo con mi mamá, pero yo no vengo con estos 2 de atrás, pues no sabía ni siquiera quién era yo. Con estos 2 no, pero nosotros sí vinimos por ustedes. Y yo, ¿cómo así? O sea, sí, muéstrenos la cédula y no sé qué. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa? Pero, marica, muy tenso vivir con ese hostigamiento todo el tiempo. Pero yo estaba con mi mamá, o sea, mi mamá entrega la cédula, yo, no entregué nada, la entregó. Y yo, listo, bueno, hagamos esto. Yo abro esta maleta, pero ustedes no meten la mano, ustedes no hacen absolutamente nada, que eso también es lo que uno aprende con el tema de derechos humanos, que si le quieren a uno requisar, uno mismo debe mostrar como sus cosas. Bueno, cojo yo la maleta, estaba más o menos unas 20 o 30 fotos como de este tamaño, un tamaño grandecitas, y el primero que se veía era un niño de 5 años que había sido desaparecido en la Comuna 13. Cuando el de la SIJIN ve eso, se asusta
Y yo, este man, ¿por qué se asusta? Yo cojo foto por foto y se las pongo en la cara a todos. Es que tenía mucha rabia también, qué pena. Se las pongo y les digo, si ustedes saben dónde están ellos, pues entonces nos dice para ir a buscarlos. Porque es que yo vi que el man se asustó y yo empecé a ponerle todo. Es que ya no más. Y yo sí, y le buscaba. Es que nos habían dicho que del 1, 2, 3 había una señora y una muchacha muy sospechosas que al parecer tenían explosivos en la maleta. Yo estoy con mi mamá, o sea, pues, ¿cómo me van a decir eso? Entonces ahí pasó, pues, como ese origen. Es que es mucha cosa. Pero entonces ahí empezó el origen, ¿cierto? Ya después llega la pandemia, toda la cosa, y llega nuevamente el estallido social. A mí me dio mucho miedo meterme muy de lleno, pero obviamente yo fui defensora de derechos humanos ahí, acompañando como todo ese tipo de cosas, y yo dije, no, acá tenemos que hacer un cambio total, y creo que la salida es estar en el Consejo Distrital de Juventud. ¿Por qué partido? Por cualquiera, pues no cualquiera, sino que yo sí hago parte de la izquierda de esta ciudad. Entonces yo dije, pues primero miremos con la Unión Patriótica, miremos a ver qué se puede hacer ahí, pero al final se hicieron unas alianzas y terminamos siendo consejeros por el Polo Democrático Alternativo. Es que yo los escucho hablar y yo siento que los jóvenes en Medellín, que al final son las historias de ustedes y los contextos, pero con las personas que hemos hablado, y de alguna manera el contexto en el que el joven se puede desarrollar es hostil por la forma en la que aceptan su participación, por la forma y el contexto en el que crecen, puede ser con pasados lejanos o cercanos de violencia, que yo decía, marica, es muy berraco vivir como con ese miedo, con esa inseguridad, con ese hostigamiento que claro, pueda que ya ahorita no sea tan violento físicamente, pero políticamente sigue siendo violento, con las palabras que utilizan para referirse a ustedes es violento, y ahí yo decía, entiendo por qué tienen como esta berraquera, como este perrenque para meterle a la lucha y aguantarse, como todos los procesos que tienen que aguantarse. Pero quería encadenar varios temas de los que hablamos acá, que son los temas de violencia, de derechos humanos, que al final están atravesados por la participación de jóvenes. O sea, ¿qué espacios tiene el joven para participar y si ejerce o no esa participación y qué representa que un joven no participe? Mira, el Consejo Distrital de Juventud es uno de esos escenarios, claramente, que es en el que evidentemente tanto mi persona como los demás que han pasado por estos espacios estamos representando al distrito de Medellín, igual que Mónica, que ya es saliente, ¿cierto? Está el Consejo de Juventud, que es un proceso que estaba, se puede decir que cerrado casi por más de 10 años, donde no había participación juvenil, donde el estallido social es el que obliga a que el gobierno nacional saque estos espacios, pero hay otros espacios más en la ciudad, como unos comités, por ejemplo, el de Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que es en el que yo acompaño, que de una u otra manera pues es muy grave en la ciudad, que no conocemos qué es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y que es tan fácil que un joven menor de edad caiga dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que ahorita en Medellín hay 3 factores por el que estos jóvenes ingresan. Uno de ellos es consumo de sustancias psicoactivas, porte ilegal de estupefacientes y violencia intrafamiliar, ¿cierto? Pero que también hay otros espacios ahí, evidentemente, que lo conecta, como el de sistema, como el de consumo de sustancias psicoactivas dentro del sistema de responsabilidad penal, pero que muchos jóvenes de esos hacen parte del conflicto armado del país. Claro, es que es muy difícil desligar el consumo de drogas de la violencia. Entonces, imagínate esto a rasgos más amplios, que por ejemplo hoy en Colombia no está puesto sobre la mesa con el gobierno nacional y las negociaciones de paz el concepto del que el joven participe en estas mesas. Okay. O sea, imagínate a qué arraigo está, y que dentro de esto los jóvenes tienen otras problemáticas más grandes que hay que sentar en esas posturas, porque muchos jóvenes son obligados a estar dentro de los grupos ilegales de Medellín, de Antioquia, de Colombia, que por ejemplo ahorita en el oriente antioqueño salimos de hace 2 meses, donde un joven fue asesinado por un
supuesto consumo y que manejaba una de las plazas de Sonsone y fue asesinado por esto. Miércoles. Y de eso no hablamos. O como por ejemplo, en el Parque Lleras tenemos disparado, y no solo en el Parque Lleras, sino en las periferias de Medellín, pero en el Parque Lleras es donde se va ejecutando todas estas acciones, todo el tema de explotación sexual y comercial de niños, niños y adolescentes, en el cual yo he participado y he venido evidenciando la participación de funcionarios públicos, no solo de la administración pasada y de esta administración, sino de la administración primera de Federico, ¿cierto? O sea, y que todavía están en la administración. Y que se creen los Danny Hoopt de todos estos procesos. Pero yo creo que sí es importante que empecemos a hablar de paz, una paz consciente, una paz que de verdad construya, no una paz total, pero sí una paz que sea total en términos de abarcar a todas las poblaciones. Pero en este tema de paz puntualmente, y creo que el concepto de Petro de paz total es muy ambicioso, con unos alcances muy cortos para lo que implica esta política. Y si hablamos desde esta postura que tengo de un plan muy ambicioso con unos alcances muy cortos, los jóvenes en temas de paz en Medellín, ¿cómo están? ¿Cuál es el estado? ¿Sí participan o son los mismos haciendo de todo? Yo creo que somos los mismos haciendo de todos. Incluso en Medellín tenemos un comité de paz. Comité el cual preside el señor alcalde. Pero imagínate, ¿de qué paz vamos a hablar cuando el alcalde de Medellín tiene una política de seguridad? ¿Qué paz estamos hablando, cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros como Consejo de Juventud somos excluidos de un consejo de Medellín donde todos se lo pasan a pupitrazo a estas administraciones, ¿cierto? Entonces, ahorita de paz no se está hablando en Medellín claramente por el gobierno que hay. Hijo de pucha, eso va creando un déficit social muy fuerte, porque al final es, claro, no se está hablando de paz en esta administración, pero el hueco que deja eso para el futuro de los jóvenes y para futuras administraciones de adelantar procesos no es cualquier cosa. Sí, total, o sea, y más en derechos humanos, si nos apegamos a los tratados interamericanos, los tratados interamericanos de derechos humanos nos dan unos lineamientos para empezar a incidir en estas mesas de negociación, que de una u otra manera no se marca una ruta clara, pero que nosotros como Estado tenemos que acudirnos a ellas, pues porque hay unos tratados que se firmaron. Claro. Y al no incidir en esos tratados, estaríamos deslegitimando de una u otra manera esa conexión. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, claro, es una pregunta muy válida, y para conectar con eso, ¿qué está pasando en temas de participación de jóvenes? ¿Cuál es tu perspectiva, tu opinión acerca de eso? Bueno, en ese tema, pues yo fui consejera de paz, pues en el Compás, que es uno de los acuerdos que se llegaron después de la firma del acuerdo de paz, ¿cierto? Uno de los productos que se generó, y es la reactivación de los consejos de paz locales, departamentales y nacionales, que eso para mí es muy importante, pero pasa algo, que siempre son consejos con S, igual que el Consejo de Juventud, son consejos con S, o sea que solamente somos, damos asesoría, consultivos, pero en temas de tomar una determinación radical, no tenemos dientes para eso, ni en los consejos de juventud, ni los consejos de paz. O sea, nosotros podemos reunirnos, podemos hacer muchas gestiones, y acá sí hago una crítica a lo que está pasando con el Consejo de Paz actual de este año, y es que se supone que se deben hacer 4 sesiones ordinarias en el año. ¿Sabes cuándo se hizo la primera sesión ordinaria precedida por el alcalde Federico Gutiérrez? Hace más o menos 20 días. No, pero en este mes sí, no mentiras, en este mes
meten las otras 3 que faltan seguro. No, No, pues. tengan fe, tengan No, fe. que nada pasa. Eso está Tengamos como en fe las que nada sesiones pasa. del consejo, que estamos hablando de participación juvenil y el Consejo Distrital de Juventud solamente tuvo una sesión de concertación y decisión cuando son 4 al año, son 2 sesiones con el gabinete y el alcalde y no hemos tenido ni una. No, pero tenganle fe, van a meter día 2 por semana. No, sí, claro, de una. Y en el mes cumplen la cuota de 8. Ténganle Entonces, fe. es muy complejo. Por ejemplo, el Consejo de Paz es muy diverso, por decirlo Ok. así. Porque, bueno, hay representantes de las diversidades, hay representantes del Partido Comunes, que fue el partido que salió después de la firma de los acuerdos en La Habana. Hay mucha diversidad, hay tanto que también hay exmilitares en ese Ok. espacio, o sea, hay mucha diversidad, tanto política como de género, ideológica, o sea, es muy enriquecedor. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, delegaron en el Consejo de Medellín, delegaron a 2 concejales, pero es muy chistoso porque esos 2 concejales están en contra de la paz. O sea, es que, mira, yo me leí un libro que es del el padre de Rus, que Ok. también ayudó como en el proceso, está creo que también ayudando en el proceso de paz con el ELN y toda la cosa, y se llama La audacia de la paz imperfecta. Entonces dice, listo, sí, es que los procesos de paz, todos tienen imperfecciones, todos tienen, obviamente no todo el mundo queda 100% contento, pero yo sí prefiero una paz imperfecta que una guerra totalmente perfecta, donde obviamente los muertos son los que van a estar ahí. Y yo creo que la paz sí hay que defenderla, independientemente que se llame paz grande, paz total, la paz, las paces. Yo creo que deberíamos hablar de paces, porque es que no es solamente la paz entre grupos armados, sino también la paz entre nosotros mismos, porque nosotros debemos desarmar nuestras palabras. Aquí, dale. Sí, yo quería refutar ahí algo y es si está bien, si está bien que se cuente con el Comité de Paz, pero es que no se está aterrizando ahorita a lo que estamos hablando de paz total, que es la política nacional. Entonces, cuando estamos desentonizados con lo que nos trae la política nacional, lo que nos trae el gobierno nacional, y cuando aquí ni siquiera estamos medio tocando, dando unas pinceladas, estamos desdibujando de entrada Claro. la paz en Medellín. Sabes que quería preguntarles algo puntualmente y es, bien, estamos hablando de marcos y estructuras estatales, gubernamentales, tratados internacionales y algún tipo de organización que debería tener para hablar de paz, de participación y que deberían haber garantías para los jóvenes. Y esto todo desde la mirada institucional, ¿no? O sea, ¿qué me están ofreciendo ellos para que yo pueda ser parte de este espacio? ¿Qué es el deber ser? Aquí no es refutándoles nada, sino tratando de buscar otra mirada y es, si nos sentamos a ver del lado de ellos hacia los jóvenes, ¿qué retroalimentación pueden tener ellos de la participación de los jóvenes? O sea, ellos pueden decir, venga, si estos pelados se están quemando, o pueden decir, no, estos pelados son pura bulla y nada más quieren quejarse, o son pelados que están haciendo. Si tratamos de hacer el mismo ejercicio desde la mirada institucional hacia los jóvenes, ¿cuál puede ser como esa retroalimentación? Yo ando preocupado en Medellín por 2 cosas, incluso y en Antioquia y también mirándolo a nivel nacional. Yo vengo de la Asamblea Nacional de Juventud que se llevó en la ciudad de Ibagué, pero vengo preocupado porque primero tenemos una ley estatutaria, la 1885 del 2018, que fue su reforma. Es una ley que no tiene dientes. O sea, es una ley que no tiene muy dientes, berraco que así. no tiene nada aterrizado. Estoy preocupado más aún porque en Medellín no se escucha a las juventudes, ni en Antioquia no hay una escucha atenta y latente, porque de una u otra forma nosotros no estamos sintiendo que el gobierno nos está acompañando. Ok. Sentimos y nos lo han dicho públicamente que lo único que servimos es para pedir y para nada más. Entonces es un desgaste, Claro. es un desgaste constante
y creo que si no se trabaja en fortalecer las habilidades y en fortalecer esos liderazgos y en acompañarlos con temas tangibles y puntuales, creo que vamos a continuar de una otra manera ay, qué madre, me enredé. Debilitando. Debilitando y de una u otra manera acabando con los liderazgos juveniles del país. Chicos, yo aquí quiero primero agradecerles por el tiempo porque realmente está muy tarde. Sí. O sea, empezamos el día de ayer con esta grabación. Muy para buenos días. Para que dimensionen la hora en la que estamos grabando. Pero quiero agradecerles de verdad el tiempo porque al final que alguien diga que el joven solo está esperando que le den y están criticando, pues con un simple ejercicio como estos de entrada es como no entender qué es lo que están haciendo, porque realmente el que estén acá y el que quieran discutir y poner mesas, el tema sobre la mesa, pues ya es muy valioso. Y por eso les quiero agradecer por el tiempo, también pedirles una disculpa por esta hora en la que estamos grabando, pero de corazón agradecerles. Y aquí cerramos el podcast con una cosa que se llama Ideas que Comunican, que es el concepto base y núcleo del podcast, y es desde la experiencia de cada uno, desde lo que ha vivido y ha sentido en su proceso, qué le quisiera decir a la gente en un mensaje que probablemente va a haber mucha gente en Medellín y en el centro del país. Entonces, yo aquí les agradezco, me voy porque ustedes son los protagonistas de este espacio, y la idea es que cada uno en un mensaje muy corto y concreto, pues le dé como esa transmisión de ideas a la gente. Entonces, primero te agradezco a ti por el tiempo, gracias. muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Aquí los dejo con las estrellas. Gracias por todo. Bueno, el mensaje que dejo es que nosotros debemos optar y llevar a cabo esa unidad. O sea, nosotros creo que debemos unirnos como jóvenes, como universitarios, por ejemplo, desde mi contexto del movimiento estudiantil, y creo que debemos dejar afuera como esas diferencias, o sea, sí tenerlas en cuenta a la hora de tomar algún tipo de decisiones, pero que eso no nos separe de que el otro también existe, de esa humanidad del otro. Entonces creo que eso también lo aprendí yo en el Consejo de Juventud, porque por ejemplo el Consejo de Juventud de Medellín es demasiado diverso políticamente, porque hay gente de derecha, gente de izquierda, que en este caso yo soy una persona de izquierda, y que al final de todo tanto personas, por ejemplo, del Centro Democrático como del Pacto Histórico, nos uníamos para sacar adelante proyectos que beneficiaban a las juventudes. Entonces era eso, muchas gracias por la invitación. Decirles que las juventudes somos más que una mirada, somos seres que pensamos, somos personas que habitamos nuestros territorios, que no se les olvide que continuamos trabajando, que lo más importante es mirarnos más allá de los colores, de las formas, que hay otras miradas de hacer las cosas, y lo más importante, siempre desde el respeto y desde el amor. Y que no se nos olvide las raíces que tenemos, de dónde venimos y para dónde vamos.